Saludamos a los amados que están conectados por el streaming, por la plataforma. Saludamos a los que están en provincia, pero que son parte de este cuerpo precioso, y a aquellos también que van a escuchar esto por los lugares donde el Espíritu lo lleve. Vamos a compartir un tema precioso y que el Señor estaba revelando en este tiempo sobre esta dimensión orgánica que tiene la vida de Cristo. Y algo que me propuse hacer es retomar aquello que comenzábamos en el principio, ¿sí? Algo que estábamos compartiendo las primeras veces cuando esta revelación, esta luz llegó a nosotros, y que es importante recordarlas. Es importante que volvamos a estudiar algunos principios básicos de cómo funciona la vida de Cristo en nuestro interior y cómo es que se puede expresar de una manera orgánica, cómo podemos identificar cuando es Cristo operando en nosotros o cuando es la carne tratando de ser o imitar a Cristo de una manera externa y superficial. El tema se llama lo orgánico de la vida. Y solamente para hacer un pequeño recordar de nuestro trayecto desde que nos llegó esta luz, sabemos que desde que nacimos de nuevo y recibimos la vida de Cristo en nuestro interior, ocurrió todo un génesis, ¿no? En nuestro interior, que no es una mejora de algo, sino que es la creación de algo completamente nuevo, ¿no? Cuando hablamos de que nos ocurrió un génesis en nuestro interior, es que estaba completamente todo oscuro, ¿no? Y que vino el Señor y creó algo completamente nuevo. Nosotros estábamos envueltos en completa oscuridad y éramos uno con esta, ¿no? Éramos uno con la oscuridad. Compartíamos la misma esencia. El vacío y el desorden se apoderaron de nosotros, haciéndonos esclavos del pecado y de la muerte. Y aunque nosotros queríamos salir y tratábamos con todas nuestras fuerzas de escapar de todo esto, jamás pudimos. Hasta que la voz de Dios habló a nosotros diciendo que se haga la luz, ¿no? Y nos llamó a salir de la tumba gritando: vuelve a la vida. Y su palabra entró en nosotros, separando dos naturalezas, dos realidades, dos hombres, dos vidas, dos mentes, dos semillas, dos leyes. Y lo precioso es que de un momento a otro comenzamos a experimentar deseos y anhelos que antes no teníamos, porque son completamente nuevos. Y lo que antes nos gustaba y disfrutábamos sin culpa, ahora se convirtió en un motivo para arrepentirnos, porque recuperamos la conciencia, porque nuestro sentido de pertenencia cambió y porque simplemente ahora hay una vida dentro de nosotros que nos impulsa a dejar y desechar todo aquello que es un obstáculo para que la vida de Cristo crezca y se pueda ver con claridad. Y así como un ave al principio tiene toda la capacidad para volar, pero no puede hacerlo en el momento que nace, sino que es hasta que aprende a cómo operar en lo que ya está instalado en su naturaleza de una manera divina, así también nosotros deseamos hacer todo lo que Jesús hizo y ser como Él, porque algo cambió en nuestro interior. Miren, algo que puede profundizar para este tema es el crecimiento de las águilas. Pero vamos a tomar el ejemplo de las águilas para profundizar en la vida orgánica de Cristo en nosotros y en cómo se trata de una naturaleza y no se trata de esfuerzos propios. Isaías 40:31. Y este versículo lo vamos a leer al final y vamos a dejar que el Espíritu nos haga ver este versículo con ojos iluminados. Porque dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y claro, este versículo por mucho tiempo entendimos que éramos nosotros, ¿no? Los que teníamos que correr, teníamos que caminar y no nos íbamos a cansar, y que el Señor nos iba a dar nuevas fuerzas para hacer lo que Él nos pedía. Pero vamos a entender algo tremendo, y espero que el Espíritu nos permita ver este versículo de una manera distinta al finalizar este compartir. Vamos a hablar del proceso de vida del águila, que tiene fases interesantes. Lo primero es que ocurre el nacimiento en el nido. Sí, vamos a tocar un poco de biología, pero vamos a relacionarlo con la vida de Cristo. Lo primero que ocurre es el nacimiento en el nido. Y miren esto, las águilas cuando nacen sin plumas y completamente dependientes de sus padres. Y tienen una característica, que no pueden volar inmediatamente, porque necesitan alimentarse y necesitan fortalecerse. Y la madre águila prepara un nido seguro y cómodo, con plumas suaves, para que el águila pueda crecer estando protegido. Y miren, en esta etapa, el águila puede experimentar el amor de su madre en la protección y en el calor. Ahora, esto es tremendo porque cuando lo traemos a nuestra experiencia de la vida de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, no sabemos cómo operar en esta naturaleza, porque es como que no tuviéramos las plumas que tiene el águila al principio. Y nuestra fe muchas veces está en las sensaciones que tenemos, ¿no? En lo que vemos, y lo único que hacemos es comer. Es decir, así como el águila puede experimentar el amor de su madre a través del calor, a través de la comodidad, a través de la protección, nosotros cuando nacemos de nuevo, nuestra fe muchas veces está basada en eso, en lo que sentimos, en nuestras emociones, en lo bonito de Dios, en la bondad de Dios, en su gracia, en la ternura con la que Él nos trata. Y está bien esa parte, pero vamos a avanzar un poco más, porque Dios no quiere que nos quedemos en esa etapa. Solamente es una primera etapa, pero lo que Dios desea es que no solamente nos quedemos con que tengamos que sentir su presencia para estar convencidos de que Él está en nosotros, ¿no? O cuando Él nos da cosas, o cuando Él nos permite experimentar ciertas cosas, desde ahí partir de que Él nos ama o no nos ama, ¿no? Y miren, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3, porque la característica que se da en el nacimiento en el nido del águila es que lo único que hace y su única preocupación al principio es comer. Y miren, vamos a ver lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias, toda difamación, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y dice, esta versión es preciosa: pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Esto es precioso porque cuando un bebé nace, lo primero que busca con desesperación, ¿qué es? La leche, ¿no? Y si no la consigue, ¿qué es lo que hace? Llora. ¿Y cómo lo hace? ¿Solamente así un ratito? Llora desconsoladamente, porque hay una naturaleza que lo está impulsando. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién le enseñó a llorar por la leche? ¿Alguien le dio un papel al bebé? Mira, tienes que llorar, ¿no? Pero si no, la mamá no te va a dar leche. Es parte de su naturaleza. Es algo orgánico que fluye en el momento que nacemos. Es un diseño divino. Miren, hay un diseño en la vida que es orgánica. Hay un diseño. Y miren esto, si nosotros tenemos que forzar a alguien, a algún hermano, a alguien que congrega, a desear la leche espiritual pura de Cristo, deberíamos preguntarnos si fue alcanzado por la bondad de Dios o si es que hay vida en Él. Porque este versículo termina diciendo: pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Es decir, aquellos que han probado de verdad la bondad del Señor, aquellos que de verdad han experimentado la gracia, han experimentado el rescate, el traslado del Señor, han reconocido su condición de muerte y han creído, han puesto su fe en Jesús, dice, estos piden a gritos. Los que han nacido de nuevo, los que tienen vida dentro, porque es algo orgánico.
Porque Pablo no está diciendo, fuercen a los hermanos a llorar por la leche. Fuercen a los hermanos a llorar para congregar. Fuercen a los hermanos a que se esperen por juntarse. Esto es orgánico. Es algo que fluye y que está dentro de la vida. Es un diseño que está dentro de la vida de Cristo. Y ahora miren, pasamos a la siguiente fase. Porque está el nacimiento en el nido, pero ahora vamos a avanzar. Y ahora toca esta fase de crecimiento y desarrollo de las alas. Ahora el águila va a empezar a crecer y desarrollar sus alas, que le van a permitir volar. ¿Y qué ocurre en esta parte? Las crías empiezan a desarrollar sus alas, pero aún siguen en el nido. Miren, esto es interesante. Y ellos observan a sus padres volar y extienden sus alas en pequeños intentos dentro del nido, pero como las alas no están muy bien desarrolladas, ¿qué es lo que pasa? No puede volar por más que lo intente. Y esto si lo traemos a la experiencia de Cristo, mientras Cristo va creciendo en nosotros, mientras nos vamos alimentando de la leche pura espiritual de Él, Cristo va formándose en nosotros, se van formando estas alas, ¿no? Y vamos comenzando a intentar a operar en esta nueva naturaleza. Pero muchas veces tratamos de imitar a Cristo externamente y nos topamos con la realidad de que no se puede. Así como el águila está viendo a sus padres que pueden volar, y claro, lo primero que dice, bueno, como ya me están creciendo las alas, puedo hacerlo. Pero se topa con una realidad que no puede hacerlo. Porque necesita madurez, porque necesita práctica, porque necesita entrenamiento. Y claro, a veces nosotros somos como esas águilas que tratan de imitar externamente cómo vuelan los padres y tratamos de imitar a Cristo en nuestras fuerzas, desde nuestra carne, pero nos damos cuenta que no se puede. ¿Y cómo Cristo se expresa? Cuando se forma en nosotros, cuando hay madurez, cuando aprendemos a operar en la vida orgánica del Señor. Y miren, vamos a leer Romanos 7, que es uno de los versículos interesantes de Romanos. Es casi la mitad de la carta de este libro. Y vamos a ver que Pablo está experimentando algo interesante, ¿no? Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. A ver, ¿qué dice? No existe. Es decir, no hay ni una pequeña parte en la carne o en la naturaleza pecaminosa que nos pueda permitir hacer el bien. Y esto es algo que tiene que enraizarse en nosotros. No existe. O sea, no podemos operar en la carne porque no hay diseño para operar en el bien supremo. No es parte de su naturaleza. Y Pablo dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Es decir, estoy experimentando los nuevos deseos de esta nueva naturaleza de Cristo que está dentro de mí. Quiero hacer las cosas del Señor, pero me doy cuenta de que no puedo. ¿Pero por qué no puede? 19, dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. O sea, aquí Pablo no está hablando de deseos o está hablando del querer. Está hablando de un asunto de hacer. Está hablando de la parte práctica. Porque definitivamente el querer del Señor está en nosotros. Porque definitivamente esta nueva naturaleza tiene nuevos deseos. Y que cuando yo quiero desear algo que no es del Señor, también hay otro deseo que me dice, esto no es parte de ti. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos la madurez suficiente, cuando nuestras alas no se han formado lo suficiente, cuando no tenemos entrenamiento? Queremos imitar o queremos hacer el bien, queremos hacer lo bueno y lo correcto desde nuestras propias fuerzas. ¿Y qué le pasaba a Pablo? No podía. No es que no quería, no podía. 20. Dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, Pablo por el Espíritu identificó que había una naturaleza que no permitía hacer el bien. Y esto es algo de lo cual tenemos que partir. Tenemos que identificar que hay pecado en nosotros, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que no nos permite hacer el bien supremo, que no puede practicar lo correcto. Dice, sino el pecado que vive en mí. 21. Y acá viene lo precioso, porque parece que el Señor como que le dio una revelación a Pablo, ¿no? He descubierto el siguiente principio de vida.
Es decir, hay un principio en la vida natural y hay un principio en la vida de Cristo. ¿Cuál es el principio en la vida natural, en la vida de la carne? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Esto es precioso. Es decir, por más que Pablo se esfuerce y tenga la mejor intención, hay un principio que rige la vida natural. Por más que quiera hacer el bien, no puede evitar hacer lo contrario. Porque es un principio. No es algo que se puede modificar. Es algo que está en su diseño. Es cuando hablamos de la ley de la gravedad, ¿no? Es un principio. ¿Cuál es el principio de la ley de la gravedad? Que todo lo que sube, baja. ¿Alguien puede modificar el principio de la ley de la gravedad? No se puede. Lo mismo ocurre en la carne. Aunque nosotros queramos hacer lo correcto o lo bueno desde la carne, su principio es: no se puede evitar hacer todo lo contrario. 22 y 23. Y acá Pablo está profundizando en su interior lo que está sucediendo dentro de él. Dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Precioso. Pero me doy cuenta que hay otro poder dentro de mí. ¿Qué está haciendo? Que está en guerra con mi mente. Es decir, lo que yo quiero hacer y mi amor hacia el Señor está yendo en guerra con otro poder que está operando dentro de mí. Y dice: este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esto es algo que no podemos olvidar. Tenemos pecado. Y en cuanto le demos espacio a que el pecado se exprese, expresamos todo lo que no es Cristo. Pero no podemos decir que no hay pecado en nosotros. Es necesario identificar el enemigo correcto. Es necesario que el Espíritu nos haga ver quién es el verdadero enemigo. No es tu hermano que está al costado. Es la carne que está dentro, es el pecado que habita. El enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. ¿Y qué pasó? Pablo lo pudo identificar por el poder del Espíritu. Entendió, dijo: hay algo que no me permite hacer lo correcto. Es la carne. Es el pecado que está dentro de mí. Pero Pablo al final de ese capítulo dice: pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de operar en esta ley, de operar en la carne, de operar en mis fuerzas? Bendito sea el Señor Cristo Jesús, que me librará de este cuerpo de muerte, que me librará de operar en esta naturaleza que todo lo que provoca es operar en todo lo incorrecto. Esto es tremendo. Ahora, definitivamente Pablo había nacido de nuevo porque estaba siendo consciente de la lucha entre la carne y el espíritu, entre dos leyes. Había una ley en sus miembros y había una ley en su corazón, había una ley en su mente, porque es el nuevo corazón de Cristo, ¿no? Había una lucha interna entre dos naturalezas, dos fuerzas. Miren esto, dos fuerzas, dos poderes, dos vidas. Y como bien lo dijimos, hay un principio de vida en la carne. Cuando queremos hacer el bien, no podemos. Porque la carne no tiene la capacidad de hacer el bien, por más que tenga toda la buena intención de hacerlo. Y miren, aunque en identidad, es decir, en el espíritu, ya Pablo no era esclavo del pecado, en experiencia sí parecía. Miren esto interesante. Aunque en el espíritu el Señor nos haya libertado por completo, muchas veces en experiencia parecemos esclavos, aunque no lo somos. ¿Y por qué parecemos esclavos? Porque hay una naturaleza que se está expresando que su estado es esclavitud. Que aunque nosotros ya hemos sido libertados por el Señor, todavía operamos en una naturaleza de esclavitud. Pero no somos esclavos. Parecemos, nos comportamos como, ¿no? Por eso Pablo decía: ¿por qué ustedes, si han nacido de nuevo, por qué se comportan como los gentiles? Es decir, ustedes ya no son gentiles, pero se están comportando como algo que ya no son. Entonces, hay un problema ahí. Hay algo que se está expresando en ustedes que no permite expresar lo que en realidad son. Ahora miren, nuestras experiencias no nos definen, sino que estamos definidos por nuestra identidad en Cristo. Y es su identidad y su posición la que nos da la experiencia. Esto es tremendo.
Porque no podemos llegar al extremo de pensar que, bueno, como estoy experimentando todo lo de la carne, ya no he nacido de nuevo, soy esclavo del pecado, ya no soy hijo de Dios. No. Nuestras experiencias no nos definen. Lo que nos define es la vida de Cristo en nosotros. Que sí, nos podemos comportar muchas veces como si estuviéramos esclavizados al pecado, como si fuéramos gentiles, como si fuéramos gente del mundo. Pero eso solamente tiene un tiempo, ¿no? Tendría que preocuparme si después de 5 o 6 años me sigo comportando igual. Ahí tendría que cuestionarme si de verdad nací de nuevo o si hay vida dentro de mi ser. Debido a la nueva naturaleza que Pablo recibió, podía amar la ley de Dios con todo su corazón. Pero miren esto, no basta con amarla, sino que el propósito de la vida de Cristo es practicar la ley de Dios. No basta con amarla, porque, claro, Pablo amaba con todo su corazón la ley de Dios, pero no podía practicarla. Esto es tremendo. O sea, no nos podemos quedar con que, bueno, Señor, yo te amo, Señor, yo te pienso, Señor, tengo todos los deseos nuevos de tu naturaleza, pero no poder practicarlo. Es una tragedia eso, ¿no? Y Pablo lo identificó, porque dijo, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero hay otro poder que está operando en mí. ¿Qué necesito? La cruz. Porque la cruz hace que ese poder ya no opere en mí y opere el poder de Cristo que resucitó de entre los muertos. Y ahora miren, Pablo se dio cuenta de que la manera en la que trataba de hacer el bien no era la correcta. Es decir, había el deseo de hacer el bien y eso está correcto. La fuente era correcta del querer, pero la fuente del hacer era incorrecta. Le vuelvo a decir, la fuente del querer hacer el bien era correcta porque venía de la nueva naturaleza, pero la fuente del hacer era incorrecta. Es decir, Pablo estaba operando en otra naturaleza para practicar la ley de Dios. Y Pablo se dio cuenta de eso y dijo, esta no es la fuente, esta no es la manera de hacer el bien de Dios. Él tenía que aprender a operar en el poder de la vida de Cristo, que sí podía hacer el bien, y miren esto, sin ningún esfuerzo. Es decir, que cuando me estoy esforzando por hacer el bien, no es Cristo, es la carne. Ojo, esto es tremendo. Cuando tengo que forzar a amar al hermano, cuando tengo que forzar a perdonar al hermano, es la carne, no es Cristo. Porque, ¿qué hace Cristo? No puedo dormir sin perdonarlo, ¿no? No puedo estar tranquilo sin expresar el amor que está dentro. Que sí, puede haber riñas, pueden haber peleas, pueden haber discusiones, pero no puedo estar tranquilo sabiendo que tuve una discusión con mi hermano, porque es parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba Pablo? Entrenamiento, práctica, pericia. ¿Para qué? Para aprender a cómo dejar que la vida de Cristo simplemente fluya dentro de él. Él necesitaba descubrir las nuevas fuerzas que estaban en la vida de Cristo y el poder que habita en la naturaleza dada por Dios. Ahora sí podemos entender la primera parte que decía en Isaías: los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. No es la carne recibiendo nuevas fuerzas, es nosotros recibiendo las fuerzas que provienen de la vida de Cristo. Tenemos que aprender a operar en esas nuevas fuerzas. Tenemos que descubrir el poder que está dentro de nosotros para llevar a cabo las obras que Dios quiere. Ahora miren, volvemos al águila un ratito. El águila, por más que quisiera imitar a sus padres cómo volaban, no podía, porque estaba operando bajo la ley de gravedad. Miren, esto es interesante, aquí me quiero detener un poco. ¿En qué se basa la ley de gravedad? Que todo lo que sube, baja. El águila trataba de volar con sus pequeñas alas, pero cuando trataba de elevarse, se caía. Por eso el águila necesitaba entrenarse en cómo operar bajo una ley superior. Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿No se basa en la ley de la gravedad? No. Las águilas se basan en una ley superior. Se llama la aerodinámica. ¿En qué se basa la aerodinámica? Que esto es tremendo y nos va a romper la cabeza. Que el águila puede aprovechar
las fuerzas del aire mientras extiende sus alas. Vamos a traerlo a la vida de Cristo. En la ley del pecado, en la ley de la carne, yo tengo que esforzarme para ser como Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando quiero hacerlo, no puedo, porque es una ley, es un principio. Pero en la ley del Espíritu, que está en Romanos 8, y Pablo lo explica porque aprendió a operar en esa vida, en la ley del Espíritu es, si extiendo mis alas, es decir, si me rindo, si me abandono, si dejo que Él opere, las fuerzas del Espíritu, las fuerzas del aire, me conducen a donde Él quiere. Y esto es tremendo. Es precioso. Cuando yo leí esto dije, wow, ¿por qué el Señor utiliza las águilas para hablar en Isaías? Bueno, la naturaleza tiene un diseño orgánico y la naturaleza nos habla de la vida de Cristo. Todo lo que nos rodea nos impulsa a ver a Cristo con ojos iluminados. Ahora, en la ley de la gravedad, el águila tenía que vencerla con sus propias fuerzas para volar. Pero por más que se esfuerce, jamás volaría. Mientras que en la aerodinámica solamente tenía que dejarse llevar por las corrientes del aire. Pero ¿qué pasaba? Tenía que entrenarse a operar en esa ley superior. Y miren, Pablo tenía que aprender a dejar de operar en la ley de la carne para ahora operar en la ley del Espíritu. La ley de la carne se basa en reglas, en normas de comportamiento, en esfuerzo, en las mejores ganas, en las buenas intenciones, en el sudor, en la autodisciplina, en la provisión de las cosas, mientras que la ley del Espíritu se basa en la rendición, en el abandono, en las fuerzas de la gracia, en la confianza en el poder de la vida de Cristo, operando desde nuestro interior. Son dos leyes distintas. La pregunta que hoy tendríamos que hacernos es, ¿en qué ley estamos operando? Estamos operando en la ley de la carne, en la que por más esfuerzo que yo haga no puedo entender y no puedo operar en lo que es correcto. ¿O estoy operando en la ley del Espíritu, en la que funciona de una sola manera? Fe, rendición, en la que no tengo que hacer nada más que abrir y extender mis alas para que las corrientes del aire, que es el Espíritu Santo, haga todo el resto. Esto es tremendo. Ahora, pasamos a la siguiente fase, que acá viene lo interesante. Porque el águila ahora tiene que pasar por un entrenamiento para volar. Y esta parte es un poquito más dura. La madre águila, porque recordamos que la madre había puesto un nido cómodo, ¿no? Un nido suave, un nido con mucho calor. Pero ahora la madre águila va a empezar a quitar las plumas suaves del nido para que el águila se empiece a incomodar y sea forzado a querer salir del nido. Esto es interesante. ¿Y qué hace la madre águila con el águila, ¿no? Que está desarrollándose y creciendo? La va empujando hacia el borde del nido, y esto es interesante. A veces lo deja caer para que intenten volar. Y en esto se basa el entrenamiento. La pericia es probar, experimentar. Es, si pruebo desde la carne, me doy cuenta que no hay nada bueno, que no puedo hacer el bien. Pero a ver, voy a intentar operar ahora en la ley del Espíritu y me doy cuenta que sin fuerzas, sin ningún esfuerzo, está fluyendo la vida de Cristo. Entonces tengo que aprender a operar en esa vida de una forma habitual. Cada vez más tiempo tengo que aprender a operar en esa vida. Y de eso se trata el entrenamiento. Ahora miren, así como la madre águila va empujando a su bebé, a su hijo, al borde del nido para que sea forzado a volar, Dios también permite circunstancias y pruebas que nos sacan de nuestra comodidad para aprender a depender completamente de Él. Es decir, el entrenamiento está basado ¿en qué? En pruebas, en circunstancias. ¿Cómo nos entrenamos? Mediante las pruebas. Porque es en la prueba donde nosotros tenemos dos opciones. O dependemos completamente del Señor y confiamos en lo que Él ha dicho es verdad, o sigo operando bajo mi propio esfuerzo y bajo mis propias fuerzas. Y me doy cuenta que no hay resultado ahí. ¿Por qué la madre hace eso con el águila? ¿Por qué no diría, no, la madre qué mala, ¿no? ¿Por qué empuja a su hijo y permite que se caiga, ¿no? ¿Por qué Dios permite pruebas? ¿Por qué Dios permite circunstancias si es un Dios bueno? Bueno, específicamente porque es bueno las permite.
Porque la madre quiere que el águila descubra que nació para volar y no para quedarse en el nido. Que su identidad es de águila y no de polluelo. Esto es interesante. El problema no está en el nido, porque es la primera parte. El problema está en quedarnos mucho tiempo en el nido. Y hay creyentes que todavía se quieren quedar en el nido, en su comodidad, en lo fácil. A muchos aún nos gusta quedarnos como niños, ¿no? Queremos sentir la presencia de Dios unas horas un domingo, pero no conocerlo en profundidad en la semana. Queremos escuchar prédicas y recibir enseñanzas, pero no nos disponemos a practicarlas. Queremos que Dios nos dé cosas, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad en su obra. Queremos seguir consumiendo de la iglesia y nunca damos para multiplicar. Queremos vivir una fe segura donde Dios nos mantenga en lo fácil, rutinario y cómodo, en lo que no toca nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni nuestra vida, y donde tengamos el control de las cosas y no tengamos que depender por completo de Él en situaciones difíciles. Eso es quedarnos en el nido. Cuando nos gusta lo fácil, cuando nos acostumbramos a, bueno, vengo un domingo, siento la presencia de Dios, siento la corriente, siento el friecito, ¿no? Bueno, yo sé que el Señor está conmigo, suficiente. De lunes a sábado vivo como Adán, domingo me convierto en Cristo. Ahora, Dios nos saca de la comodidad de quedarnos como niños para experimentar la plenitud de su vida. Hay que tenerlo claro. Las pruebas son para experimentar la plenitud de su vida. No hay otra forma de experimentar la plenitud de Cristo a menos que vengan pruebas. Nosotros no fuimos creados para ser niños espirituales, fuimos creados para ser la imagen de Cristo. Alcanzar la estatura del varón, perfecto. Miren, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿qué dice? Considérenlo como ¿qué? Como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, si no hay pruebas, no hay oportunidad para crecer. Si no hay circunstancias, la vida de Cristo se estanca en nosotros. ¿Ahora entienden por qué es necesario las pruebas? ¿Y por qué Santiago dice, alégrense? Todo está en el concepto que tenemos de prueba. Porque si yo veo la prueba como algo que Dios me está mandando para sufrir, voy a renegar con Él, ¿no? Voy a quejarme. Pero si entiendo la prueba como una oportunidad para que Cristo crezca en mí, voy a agarrar todas las pruebas que sean necesarias, ¿no? Hasta la del hermano voy a querer quitársela. Esto es interesante. O sea, ¿nos resistimos a las pruebas o estamos anhelando más pruebas, más circunstancias? 4. Así que dejen que crezca. Ahí está. Dejen. Permitan. Abran sus alas. Experimenten. Ríndanse. Abandónense. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿qué dice? Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es decir, una persona que todavía tiene expresiones como, está bien, todo lo tengo en Cristo, pero me falta esto. Es necesario que la vida de Cristo crezca para entender plenamente de que somos completos en Él. Puedo no tener dinero, pero lo tengo a Él, lo tengo todo. Claro, a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando nos toca experimentarlo, ahí viene esto de o extiendo mis alas para abandonarme y confiar en que lo que Él dice es verdad, o desde la carne digo, está bien, Dios es todo, pero necesito dinero. Solo hay dos leyes en las cuales podemos operar. Y pasamos a la última fase del águila, que es volar y aprovechar las corrientes del aire. Y esta parte es preciosa. Una vez que el águila aprende a volar, aprende a operar en la nueva ley, en esta ley superior que es la aerodinámica,
donde solamente tiene que extender sus alas y rendirse y dejar que el viento lo conduzca por donde quiera. Miren, el águila no depende de su propio esfuerzo para mantenerse en el aire. Esto es tremendo. O sea, no es que ahora está en la ley de la aerodinámica y luego tiene que empezar a aletear nuevamente, ¿no? Tiene que dejarse. Porque el que toma el control es el aire. Pero claro, a veces nosotros estamos en la ley del espíritu y nos entra un pequeño chispazo de la carne, ¿no? Claro, yo sé que Dios lo puede hacer, pero yo también quiero meter la mano, ¿no? Quiero agarrar el árbol y extenderlo un poquito para que crezca más rápido. Pero el Señor nos dice, permanece, ríndete, abandónate. Yo lo hago. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. ¿Y qué dice? Si ustedes permanecen conectados a mí, van a dar fruto. No se esfuercen. Permanezcan. Abandónense, ríndanse. Y el fruto es consecuencia de estar conectado, de permanecer. Y miren, en lugar de aletear constantemente, lo que ocurre es que aprovecha las corrientes del aire para elevarse sin desgaste. Cuando estamos en la ley del espíritu no hay desgaste. Y hablo de un desgaste de mis fuerzas naturales, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿cómo Pablo, se habiendo desgastado en el espíritu, en las fuerzas de la gracia, hizo todo lo que hizo? ¿Cómo? Bueno, porque descubrió unas nuevas fuerzas, descubrió unas nuevas energías que estaban en la vida que poseía. Porque Pablo viene y dice, bueno, si queremos comparar quién ha hecho más, yo puedo sacar, ¿no?, el papelito y decirles, hice esto, hice el otro, y naufragué, y estuve en la cárcel, bueno, me apedrearon, luego me levanté de nuevo. Pero quiero que sepan que nunca fui yo. Fue la gracia de Dios en mí. Entendió un nuevo poder, descubrió un nuevo poder, descubrió la fuerza de la vida de Cristo. Y ahora sí podemos volver a Isaías 40:31. Y ahora sí lo podemos leer con ojos iluminados, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿La fuerza de quién? De Cristo. Y dice, levantarán alas como las águilas. Es decir, los que esperan en el Señor se rinden y dejan que las corrientes del aire los lleven. ¿Y qué dice? Correrán y no se cansarán. No hay desgaste. Caminarán y no se fatigarán. Es decir, no se van a cansar. No se van a estar quejando en que, ay, Señor, congrego todos los días, estoy cansado. Señor, estoy cansado de amar al hermano. Ya estoy cansado de perdonar. Estoy cansado de vencer a mis padres. No, porque es algo que fluye. No es algo que tengamos que sacar de nuestra propia capacidad, sino que nuestra competencia viene de la vida de Cristo y comenzamos a disfrutar. Ya para cerrar, la palabra hebrea para esperar es kavá. No quiero enseñarles hebreo, pero solamente para entender qué significa. Esto significa esperar con expectativa activa. Esperar con expectativa activa. Confiar y entrelazarse con Dios. Es decir, esperar tiene que ver con la participación activa de nosotros en el crecimiento de su vida. No podemos esperar que Cristo crezca en nosotros mientras me quedo sentado en mi casa perdiendo el tiempo, porque todo lo que no edifica la vida de Cristo en nosotros es una pérdida de tiempo. Sí. Esperar no es sentarme en el mueble de mi casa. Esperar en el Señor no es escuchar por Zoom, ¿no?, mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, mientras los hermanos están aquí, invierten su tiempo para congregar y comer del pan de vida, ¿no? Y no estoy hablando de aquellos que por alguna razón de verdad no pueden hacerlo, sino de aquellos que sí pueden hacerlo, pero prefieren estar por Zoom, sentados en su casa.
Y claro, la decisión que se ha tomado en la congregación es no ver más Zoom, para los que al menos están en Lima. ¿Y cuál es lo interesante? Ahora los jueves vienen más personas. Y ahora uno se pregunta, ¿será que cometimos el error de dejar el Zoom tal vez por mucho tiempo y hacer que los hermanos permanezcan en inmadurez? Probablemente sí. Pero qué bueno es el Espíritu que nos hace ver que es necesario a veces quitar algunas cosas, ¿no? Es necesario que a veces los empujemos hacia el borde del nido para que aprendan a volar. Para que descubran que la vida que está en ustedes es su identidad. Que no están para quedarse en su casa sentados. No están para quedarse en el nido. Están para volar. Están para operar en la vida de Cristo. Y ahora, cuando habla de espera, solamente quiero que lo apunten. ¿Qué involucra la espera? Porque esto es tremendo. ¿Qué involucra esta participación activa mientras el crecimiento lo va dando Dios? Lo primero es la alimentación espiritual. La espera involucra alimentación espiritual. Es decir, ¿cómo espero en el Señor? Alimentándome, comiendo el pan de vida. Esto es precioso. No sentado en mi casa, sino saliendo a buscar el pan, que por cierto ya está dentro de nosotros. Otra, ¿qué involucra la espera? Permanecer en Cristo. Estar conectados, estar entrelazados a Dios. Tener comunión con el Señor y tener comunión con los hermanos, con el cuerpo. Es imposible tener comunión con el Señor si no tengo comunión con los santos. Así que el que se está engañando y diga, bueno, en mi casa yo tengo comunión con el Señor, pero no me gusta estar en el cuerpo, se está engañando a sí mismo. Otra, ¿qué involucra la espera activa? La rendición y la cooperación con el Espíritu Santo. No es meter la mano, es abrir las alas, ¿no? Es rendirnos. Y la espera, ¿qué involucra? Las pruebas y la formación de Cristo, el entrenamiento. En eso consiste la espera activa. Es decir, soy consciente de que Cristo, ¿no? De que Dios está dando el crecimiento de la vida de Cristo dentro de mí, y lo que yo hago es rendirme, permitir que Él me entrene, ¿no? Que la vida de Cristo siga madurando dentro de mí para aprender a operar en esta vida. Para operar en una ley superior. Y termino con esto. La vida de Cristo y su crecimiento es orgánico en nosotros. Pero si nos resistimos, solamente sufriremos. Es la verdad. Si nos resistimos al crecimiento que Dios está dando a la vida de Cristo porque es orgánico, sufriremos. Y no un sufrimiento redentivo, sino un sufrimiento del mundo. Dios es fiel y nos forzará a salir del nido para aprender a volar. Y aunque duela el caernos, seguirá siendo una expresión de amor por parte de Dios. Esto es tremendo. Cuando la madre empuja al águila hacia el nido y se cae, porque no pudo volar o no pudo operar en la vida del espíritu, la madre baja, lo levanta y lo devuelve al nido. Pero no lo deja ahí, lo vuelve a empujar al borde, hasta que aprenda a operar en la nueva vida. Es decir, no se desanimen si cuando viene una prueba no la pasa. Tienen que aprender o tienen que identificar en qué ley o en qué vida operaron y atravesaron la prueba. Para que la próxima vez ya no operemos en lo mismo, operemos en la vida de Cristo. Y cuando aprendamos a operar en la vida de Cristo, podemos decir, lo vi, lo experimenté, esto es. No tuve que hacer nada, solamente rendirme. Bueno, la próxima vez lo hago de la misma manera. Y cuando pasa otra prueba, operamos así y así nos entrenamos hasta que aprendemos completamente a operar en esta nueva vida. Es orgánico. Y miren, ¿qué pasa cuando nos resistimos? ¿No? Porque uno diría, ¿qué pasa si la madre está empujando al águila, pero el águila se resiste a quedarse en el nido? Bueno, el águila lo empuja. Es tremendo. Pero no lo empuja porque sea malo, lo empuja por amor. Porque aunque no quiera, tiene que aprender a volar, porque es parte de su naturaleza, porque es parte de su vida, porque está en su diseño, porque no se puede quedar en el nido, no se puede quedar en el nido, tiene que volar. Y claro, si nosotros hacemos el ejemplo con los israelitas, Dios tuvo que sacar a los israelitas de Egipto, pero por su terquedad
y resistencia, ¿cuánto demoraron? 40 años. ¿Y cuánto debió tomar en realidad? Es decir, que el crecimiento de la vida de Cristo debería tomar un tiempo prudente, pero a veces nuestra resistencia, nuestra terquedad hace que se alargue más. Cuando tuvieron que caminar unos cuantos días nada más para llegar, se demoraron 40 años dando vuelta en lo mismo. Lo interesante de esto es que en ese tiempo de terquedad, en ese tiempo de resistencia, se perdieron muchas cosas. Perdieron tiempo, perdieron recursos, perdieron relaciones, perdieron energías, perdieron vidas. Esto es interesante, ¿no? Pero bueno, anhelo que el Espíritu nos permita ver esto y que comencemos a operar en una ley superior, en la vida del Espíritu. Dejemos de operar en la carne y digamos al Espíritu que nos permita ver cuando la carne es la que está haciendo las cosas. Cuando es un esfuerzo, cuando es algo que tengo que forzarme demasiado por hacer. No funciona así. Rendición, abandono, experiencia, gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, saca todas las fuerzas de la gracia que está dentro de ti. Saca todos los recursos que necesites para practicar la ley de Dios desde la vida que está dentro. Esto es precioso, pero bueno, quiero dejarlo ahí. Esto, por más que lo podamos hacer como alguna teoría o algún compartir en palabras, la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Y cuando lo experimentemos vamos a decir, wow, esto era. Así que nada, los insto a que salgan del nido. No es tiempo de quedarnos dormidos en el nido. Es tiempo de descubrir para qué hemos nacido. Para volar, para ser Cristo, ¿no? Bueno, cerramos este tiempo precioso. Nos despedimos con los amados que están en el Zoom. Bye bye.